así lo quiso, Él dispuso traernos a la vida. Estamos aquí porque alguien nos puso, y ese alguien es Dios, es el creador de todas las cosas. Dios bendiga, hermanos, Dios bendiga a su iglesia, y agradezco la oportunidad que me concede de dirigirme a ustedes, especialmente a los matrimonios. Quiero hablarles de un tema que lleva por título la relación matrimonial, una semejanza entre la relación de Cristo y su iglesia. Y el propósito de esta charla es que podamos entender que existe una similitud muy importante, muy interesante, que Dios estableció en su palabra entre el matrimonio y la relación de Él con su pueblo. En el Antiguo Testamento, expresada de Dios con Israel, y en el Nuevo Testamento, Cristo con su iglesia. Eso es lo primero que queremos hacer, y quiero remitirme a la Escritura para comprobar que esto no es algo producto de nuestra imaginación, sino que la Biblia claramente propone esta relación, esta similitud. Y después que establezcamos esto, entonces vamos a ver cómo esta similitud tiene una repercusión directa en nuestra relación personal como matrimonio, como esposo o como esposa, porque vamos a ver cómo Cristo trata a su iglesia, cuál es la responsabilidad de Cristo con su iglesia, de la iglesia con Cristo, y esos mismos valores y principios los vamos a aplicar al matrimonio. Eso es lo que queremos hacer, hermanos, y yo les pido por favor que presten atención, que no se me distraigan. Vamos a tratar de ser breves, pero yo les garantizo de que si meditamos en este principio, somos impactados por Dios con esta verdad y la ponemos en práctica, nuestros matrimonios van a ser bendecidos, van a ser ayudados. Y si quizás estás pasando por algún momento difícil, estás teniendo dificultades en tu matrimonio, hermano, si tú aplicas estos principios, tu matrimonio va a ser restaurado, va a ser sanado. Y eso es lo que queremos, esa es nuestra oración, que podamos ser bendecidos. Y quiero comenzar haciéndonos esta pregunta. La pregunta es: ¿será verdad de que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una representación entre Cristo y su iglesia? ¿Es producto de la imaginación? ¿O es verdad de que la Biblia establece esa dinámica, esa relación, esa similitud? Y después vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Por eso, así que vamos a lanzarnos. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que la Biblia no nos da espacio para dudas respecto a esto. No hay que interpretarlo, no hay que profundizar mucho en un estudio para tratar de ir al griego a ver qué dice esto o aquello. Si vamos a Efesios 5, del 22 al 33, allí vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo nos presenta de una manera clara, precisa, concisa, cómo la relación matrimonial es simplemente tiene una similitud increíble entre Cristo y su iglesia. Vamos allá, vamos a Efesios 5, 22 al 33. Dice así la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahí estamos bien con eso. Pero Pablo aquí añade algo: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y él explica por qué. Porque él dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí viene la similitud. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos, más claro ni el agua. El apóstol Pablo está estableciendo aquí un paralelismo, un simbolismo, una similitud increíble entre la relación que se establece con Cristo y la iglesia y la relación matrimonial. Vamos a continuar. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿como qué? Como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, esto es de ambas partes, hermanos. No es solamente las esposas deben imitar a la iglesia en la relación con Cristo, sino los esposos deben imitar a Cristo, o debemos imitar a Cristo con relación al trato con nuestras esposas. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella, con el propósito de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y todo esto lo está diciendo porque eso mismo hizo Cristo con la iglesia. Porque todos nosotros somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí vuelve el apóstol Pablo a establecer la similitud. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y su mujer o la mujer respete a su marido. Hermanos, la primera pregunta que nos presentamos, que nos planteamos, era de que si es verdad, si hay base bíblica para establecer la similitud. Yo creo que ahí está respondido. Esta pregunta que estábamos tratando de responder, que si es válido decir que el matrimonio es una representación entre Dios o Cristo y la iglesia, basado en este pasaje, debemos decir que sí, que lo es, no hay espacio a duda. Pero quiero decirles que esto no es algo nuevo. Esta relación o esta representación de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, tiene su antecedente en el Antiguo Testamento. Dios miraba a su pueblo y le decía: yo soy tu esposo, yo me he casado contigo, he hecho pacto contigo, te he redimido para que seas mía, me seas fiel. Esa es la dinámica, esa es la visión que Dios tenía en la relación con su pueblo. Y quiero leer, por ejemplo, Isaías 54, 4 y 5, cuando dice la palabra de Dios así: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Dice. Vamos a leer también Oseas 2, 18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Claro, hermanos, hay muchas escrituras que nos confirman de que cuando Dios se dirigía a su pueblo, Dios intentaba describir la relación con su pueblo, decía: es un matrimonio, hemos hecho pactos, y tú te me debes a mí. Nosotros, después de establecer esta dinámica, esta relación, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, podemos tener un poco más claro de que no es producto de la imaginación, no es nuestra idea, sino que es en la Biblia. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, escuché a un pastor tratando de describir brevemente qué es la Biblia. Es decir, si alguien te pregunta, descríbeme en un par de frases qué es la Biblia. Bueno, este pastor dice o decía de que la Biblia es la historia de un romance, de un padre
buscando una esposa para su hijo. Miren ustedes qué bonito. La Biblia es la historia de un romance de un padre buscando una esposa, una novia para su hijo. ¿Sí? Es Dios buscando, bendiciendo, creando una iglesia para su hijo. Al principio esto yo lo veía un poco simplista, pero a medida que más y más estudio sobre este tema y las similitudes que existen entre el matrimonio y la relación de Dios y Cristo con su iglesia, me doy cuenta de que este pastor tenía razón. Nosotros, cuando miramos la relación entre Cristo y su iglesia, vemos que es un matrimonio. En Apocalipsis 19, 6 al 8, encontramos la consumación de esa relación. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, cuando Él creó el matrimonio, Él tenía en su mente que el matrimonio iba a mostrar la imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. Y esto en teología se llama tipo, es una forma de establecer una similitud. La tipología se refiere a sucesos, personas u objetos en el Antiguo Testamento que son considerados como una sombra, imagen o prefigura de una realidad en el Nuevo Testamento. Y hay muchos tipos en la Biblia y quiero mostrarle algunos de ellos para que veamos la similitud y al final establecer de que el matrimonio es un tipo de la relación entre Cristo y su iglesia. Por ejemplo, el Cordero Pascual. En la Pascua, cuando se celebraba el Cordero Pascual, era una representación, un tipo de lo que realmente en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. El personaje de José en el Antiguo Testamento también se ha considerado que es un tipo de Cristo. Elías, el profeta Elías, también es un tipo de Juan el Bautista. El sistema sacrificial también es un tipo de Cristo. Y el matrimonio establecido en Génesis, esa relación entre Adán y Eva, donde dice la palabra que ya no serán dos, sino una sola carne, una sola relación, pues también el matrimonio establecido en Génesis es un tipo en la relación de Cristo y su iglesia. Teniendo todo esto en mente, volvamos a Efesios para ver cuál es la relación entre Cristo y su iglesia. Vamos a definir ya los roles en este caso. Por ejemplo, la esposa en un matrimonio simboliza la iglesia en la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Y qué hace la iglesia respecto a Cristo? Vamos a ver primero cuáles son los deberes de la iglesia con respecto a Cristo. Bueno, encontramos en la palabra de Dios, según ya leímos, que la iglesia, y lo sabemos, la iglesia debe someterse a la autoridad de Cristo. La iglesia debe obedecer a Cristo y su palabra. La iglesia debe imitar a Cristo y la iglesia representa a Cristo. Son los papeles, pudiéramos hablar más, pero esto creo que es representativo para decir, bueno, la iglesia debe ser obediente a Cristo. Cristo es su cabeza, Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia es el cuerpo y nosotros debemos someternos a Él. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace Cristo, cuál es la relación de Cristo con su iglesia. Y viendo lo que leímos ya en Efesios 5, si vamos al versículo 25, una de las primeras cosas que el apóstol Pablo nos dice es que Cristo amó a su iglesia. Es un hecho. Y ese amor se manifestó en una entrega práctica
Él se entregó a sí mismo por ellas. El amor no es simplemente un sentimiento, sino que llevó a la acción. Y no solamente se entregó por ellas, sino que la santificó a través de su justicia. La justicia de Cristo, la justicia imputada de Cristo, llega hasta nosotros y somos justos por la sangre del Cordero. Versículo 26 también nos dice que la purifica en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Y también hace de ella una iglesia gloriosa. Y se la presenta al Padre, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, que Cristo en su misión, en su función de esposo, perfecciona a la iglesia. Hermanos, esta es la relación que Cristo ha establecido con su iglesia. La iglesia se somete a Cristo, la iglesia sirve a Cristo, la iglesia imita a Cristo, y Cristo entonces ama a su iglesia. Cristo está dispuesto a sacrificarse hasta lo máximo por su iglesia, la santifica, la purifica, la perfecciona, la cuida, la alimenta. Todas estas cosas Cristo hace por su iglesia. Que es bien bonito, ¿verdad? Y todo esto nosotros lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia nos dice de que nuestro matrimonio, yo como esposo, tú como esposa, tienes una función, un papel que jugar, porque tu matrimonio es una representación de lo que es la relación de Cristo y su iglesia. Y si tú como esposa tienes una responsabilidad, tú como esposo tienes una responsabilidad, y estamos llamados a cumplirla. Entonces vamos ahora a ver estas similitudes con relación a los matrimonios. Lo primero que quiero hablarles en este aspecto es sobre los roles. Ustedes ven que el rol de Cristo con respecto a la iglesia es diferente de la iglesia con respecto a Cristo, y uno a otro se complementan y uno a otro se necesitan. La esposa, la iglesia necesita obedecer a Cristo, pero la esposa, la iglesia necesita el amor de Cristo. Si no tenemos esa unidad, pues no funcionan las cosas. ¿Cómo eso se aplica, hermanos, a nuestro matrimonio? Como les dije, vamos a hablar de los roles en primer lugar. En el cristianismo, cuando se ve a los matrimonios, se ven que hay dos maneras en que los roles se manifiestan. Hay un tipo de cristianismo en que los roles son complementarios. Se llama así, complementarios. Ahora vamos a explicar qué cosa es esta definición. Y la otra manera en que algunos cristianos y matrimonios en general ven su relación es igualitaria. Entonces son estos dos principios: principio o rol complementario y el rol igualitario. Vamos a ver qué cosa es la complementariedad en el matrimonio. La Biblia, aunque no menciona esta palabra, pero asume el principio. Hombres y mujeres son iguales, o somos iguales en cuanto tenemos muchas características, tenemos el mismo valor delante de Dios, pero existen diferencias en funciones. Los hombres y mujeres tenemos roles separados. Este punto de vista sostiene que la masculinidad y la feminidad fueron creadas por Dios con distinciones significativas que indican diferentes roles, que cuando se adoptan van a conducir a un bienestar espiritual, o el mejor bienestar espiritual posible para los creyentes. El hombre tiene una función, que ya lo vimos establecido en Efesios 5, y la mujer tiene una función también. Ahora vamos a ver la definición igualitaria. Tiene ciertas características parecidas al rol complementario. Por ejemplo, en el cristianismo los igualitarios están de acuerdo con los complementarios en que los hombres y las mujeres tienen el mismo valor ante Dios. Sin embargo, en el igualitarismo ellos van más allá y afirman que los hombres y mujeres también deben ser considerados iguales en cuanto a las capacidades de rol. Es decir, no hay restricciones de género sobre los roles que hombres y mujeres pueden cumplir, tanto en la iglesia, en el hogar o la sociedad. Ya hemos estado estableciendo
de que el deber de la mujer es someterse al esposo, obedecer al esposo, reconocerlo como cabeza y líder del hogar. Bueno, los igualitarios dicen de que estos roles pueden cambiar. Puede ser que la mujer sea la líder espiritual y el esposo pues sea quien siga, y los roles se pueden intercambiar. Son estas dos, o tenemos estas dos posturas o posiciones. Nosotros, siguiendo el consejo, la ordenanza de la palabra, aceptamos que el modelo bíblico es el modelo complementario. Ahora, vamos a ver cuál es el papel de la esposa, y vamos a verlo a la luz de lo que la palabra nos enseña. Vamos a ver en cuestiones prácticas qué nos dice la Biblia respecto al rol de las esposas, y vamos a concentrarnos en Efesios 5, 22 al 24. Cuando nos dice el apóstol Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Entonces, el primer mandato que encontramos ahí es que la mujer debe someterse a su esposo. Y ustedes ven, ya pueden ver el paralelismo que existe con respecto a la iglesia. La iglesia debe someterse a Cristo en todo, y la mujer también debe someterse a su esposo en todo. Y una idea importante aquí que las esposas deben prestar atención, es interesante, es que la Biblia no manda al esposo a someter a la esposa, sino que manda a que la esposa se someta a su marido, y es una posición, una actitud que la mujer debe asumir de manera voluntaria. El marido, la Biblia no dice: maridos sometan a sus mujeres, no. La Biblia dice: mujeres, sométanse ustedes voluntariamente a sus maridos. Yo pregunto, ¿el que la esposa se someta a su marido la hace inferior? Muchas personas critican este rol de que la esposa se someta, porque considera que eso denigra a la mujer. Y yo pregunto nuevamente, ¿usted cree de que la esposa se someta a su marido la hace inferior? Y claro que la respuesta es que no. Cristo se sometió voluntariamente a su Padre, y por eso no lo hizo menos Dios, ni menos glorioso, ni menos digno, ni menos santo. Simplemente estaba ocupando un lugar en el diseño que Dios había establecido. Yo pregunto, ¿por qué la mujer debe someterse? ¿Será porque el hombre, el esposo, es más inteligente, más capaz? La respuesta es no, hermanos. De hecho, a veces es lo contrario. A veces la esposa tiene más cultura, tiene más conocimiento, más inteligencia que el esposo. Pero aún así no está llamada a ser la líder del hogar. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es la razón por la cual la mujer debe someterse a su esposo? Bueno, la razón es porque la Biblia lo manda. Ese es el diseño divino. El hombre es la cabeza. Fíjense que Pablo no dice el hombre debe ser la cabeza. No, Pablo establece que es la cabeza. Y es un hecho. Es decir, no hay espacio para decir, bueno, en este caso sí lo es, en este caso no lo es. Dios estableció, el modelo que Dios estableció es que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Siguiendo este mismo patrón de la iglesia y de Cristo, la mujer, por tanto, debe someterse al esposo. Es un mandato divino que debemos imitar en la relación de Cristo y su iglesia. También debemos imitarla en nuestros matrimonios, y debemos estar conscientes de esta realidad. Bien, ahora ya que establecimos cuál es el papel de la esposa en esta relación matrimonial, vamos a ver cuál es el deber y el papel de los esposos. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
También, hermanos, teniendo esta premisa de que el modelo bíblico que se establece es que el esposo debe amar a la esposa imitando a Cristo, que Cristo ama a la iglesia, a su esposa. ¿De qué manera amó Dios a su iglesia? Bueno, Cristo murió por la iglesia. ¿Cuál es el amor según la Biblia? El amor no es un mero sentimiento o una emoción, está más bien ligado con la acción. Y si vamos a 1 Corintios 13, vamos a ver que el amor no es simplemente, como decía, un sentimiento, no es un sustantivo, es un verbo. Y aquí cuando repasamos 1 Corintios 13, por ejemplo, cuando nos dice el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es algo que se aplica, es algo práctico. El amor de que se está hablando en este caso, en 1 Corintios 13, que es el mismo amor que se está hablando en Efesios 5, no es un amor erótico, no es un amor sexual, no es un amor familiar, no es un amor de amistad, es el amor ágape, es el amor que actúa, es el amor de Dios que actúa desinteresadamente. Y es algo interesante que nosotros encontramos leyendo este texto. Cuando Pablo nos dice que cuando un hombre y la mujer se casan, se convierten en un solo cuerpo, y con esto está citando a Génesis. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la esposa? Cuando Dios unió a Adán y Eva en el jardín del Edén, dice que los dos fueron una sola carne. Y cuando usted mira la representación de Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En sí es una sola figura que usted está viendo, la cabeza y el cuerpo. Lo mismo sucede en el matrimonio. Por la palabra de Dios podemos ver que cuando un esposo y una esposa se juntan, ya no son dos, sino es un solo cuerpo, una sola carne. Por eso Cristo dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es importante porque nosotros amamos a nuestros cuerpos. Es decir, todos nosotros vestimos nuestros cuerpos, lo cuidamos, lo alimentamos, hacemos cualquier cosa o sacrificio para mantenerlo saludable. Bueno, de esa misma manera el apóstol Pablo nos está diciendo: así ustedes deben, maridos, amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Pero hay más. La mejor manera de nosotros amar a nuestras esposas es santificándolas, purificar a nuestras esposas, guiarlas a la justicia. Ese es el principal trabajo del esposo. Yo realmente sufro mucho, hermanos, cuando veo que un matrimonio, el esposo tiene un papel pasivo en la parte espiritual y es la esposa la líder. Es preferible que la esposa sea líder a que no haya ningún líder, pero un matrimonio así, hermanos, no está siguiendo el modelo bíblico. Y quien más sufre en estos casos es la esposa, que tiene que llevar la carga que ella sabe para la cual no fue creada. Es decir, no es el rol que Dios estableció en el matrimonio. El hombre es el sacerdote y líder del hogar. Hombres, ustedes deben hacer una prioridad en sus vidas. El proceso de santificación de sus esposas debe ser prioritario. Nosotros, como sacerdotes del hogar, tenemos que tomar acciones. No solamente decir con palabras te amo o traer un ramo de flores en algún momento, sino que tenemos un papel, un rol de sacerdotes del hogar. Así como Cristo es el sacerdote de la iglesia y es quien la santifica, quien la guía, quien la purifica, quien trabaja, quien la limpia de todas las impurezas, así nosotros, los esposos, debemos actuar con nuestras mujeres. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Quiero dejar algunos consejos prácticos a los hombres para cómo poder a funcionar ese deber. Por ejemplo, una de las cosas que a veces nosotros pasamos por alto es que las esposas a veces están sumamente ocupadas y no tienen tiempo
para su vida espiritual, para desarrollar su vida espiritual, y a veces nosotros tenemos que sacrificarnos y decir a nuestra esposa: mi amor, deja esto que estás haciendo, yo me ocupo, yo voy a cuidar a los niños, yo voy a atender las cosas del hogar, para que tú puedas dedicar 1 o 2 horas a leer la Biblia, a orar, a meditar en la palabra, que estés tranquila y sola, y nosotros, hermanos, ocupemos esa responsabilidad que la esposa tiene en la casa diariamente. Otro de los consejos es si le podemos conseguir buenos libros cristianos para la lectura, que la esposa también pueda ser alimentada con buena literatura cristiana. Asegurarte de que escuche buenas predicaciones, conferencias, que pueda también recibir este tipo de alimentación. Por supuesto que puedan realizar devocionales juntos y que oren juntos, el altar familiar a la hora de dormir. Esto es algo que tú, cuando haces, estás ayudando a tu esposa en su peregrinaje cristiano, en su crecimiento espiritual. Y como digo, no digo yo, sino realmente es lo que la palabra nos enseña. Es nuestro deber santificar a nuestras esposas. ¿Qué tal si memorizamos algunos versículos bíblicos juntos? Eso es una actividad muy bonita, muy edificante, y que trae mucha bendición al matrimonio. Y sobre todo, hermanos, el último consejo que pudiera darles es que como esposos debemos ser ejemplos en todo, principalmente en la parte espiritual. Si tú estás siendo líder del hogar, tú estás en la responsabilidad de ser un líder no solamente de palabras, sino también de acción. Tú estás llamado a que ella te pueda imitar, porque tú te ocupas de tu vida espiritual, porque tú creces en la palabra, creces en el conocimiento y sirves al Señor. Así la esposa te podrá imitar. Serás un líder a imitar. Hermanos, concluyendo ya, ¿qué podemos decir? Hemos establecido de que existe una asombrosa similitud entre el matrimonio y la relación entre Cristo y su iglesia. Ya lo hemos visto en la palabra, lo vimos en el Nuevo Testamento, lo vimos en el Antiguo Testamento. Aprendimos también, repasamos de que Cristo, como esposo de la iglesia, realiza ciertas actividades y funciones. Él tiene un papel, tiene una responsabilidad, y Él la cumple. Ahora yo te pregunto, ¿tú como esposo estás imitando a Cristo en su relación con la iglesia? ¿Estás realmente cumpliendo tu trabajo, tu misión, el diseño? ¿Es tu matrimonio bíblico? ¿O estás simplemente imitando las costumbres de la sociedad? Nosotros estamos llamados a tener un matrimonio bíblico, hermanos, y el modelo a seguir es el modelo que encontramos en la Biblia. Los esposos aman a sus esposas, se sacrifican por ellas, las santifican, la cuidan, y las esposas pues están llamadas a obedecer a sus esposos, a imitarles en todo y a sujetarse a él. Y cuando esa relación se establece de manera armoniosa, hermanos, el matrimonio prospera, el matrimonio va a triunfar. Van a venir dificultades, pero van a encontrar la forma, estableciendo esos roles, van a encontrar la forma para poder vencer cualquier obstáculo. No hay algo que pueda vencer un matrimonio cuando el matrimonio sigue los roles que están trazados en la palabra. Mi deseo, mi oración es que los matrimonios de la iglesia sean bendecidos, sean ayudados, sean restaurados. Pero hermanos, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestro conocimiento, depende de que pongamos en práctica los consejos y los mandatos de la palabra de Dios. Quiero terminar con una oración en favor de todos los matrimonios y que podamos ser ejemplos, hermanos. Muchos matrimonios llegan a la iglesia y están mirando, están observando cómo nosotros nos comportamos, cómo los esposos cuidan a sus esposas, cómo las esposas obedecen y sirven a sus esposos en amor, en humildad. Y esa relación se complementa imitando la relación de Cristo
y su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque nos has concedido estudiar este tema de tanta bendición para nosotros, Señor, especialmente para los matrimonios. Yo quiero pedirte para cada matrimonio que me está escuchando una bendición especial, Señor, y que sobre todas las cosas pongamos en práctica estos consejos, y más que consejos, mandatos de la palabra, de poder ocupar nuestro papel, nuestro rol en el matrimonio, imitando, Señor, la obra de Cristo y la relación de Cristo con su iglesia. Bendícenos y ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.